Grecia y Turquía, dos vecinos que comparten algo más que un mar. Son dos países con una historia de muchos siglos y siglos de conflicto. El mar Egeo, un paraíso azul salpicado de islas, es el epicentro de una pelea en la que la ambición nacional de cada país no suele dejar lugar a la cooperación. Pero el conflicto no es solo una cuestión de mapas y recursos. Cada nación tiene sus sueños de grandeza, como la gran idea griega o la doctrina de patria azul de los turcos. Hablamos de la principal pelea entre miembros de la OTAN, un enfrentamiento con raíces históricas y culturales en la que la amistad no es nada fácil. Durante años, el intercambio de poblaciones, la división de Chipre o la militarización de islas han avivado la llama de la tensión. En este recorrido, que principalmente haremos por mar, comprenderemos la peculiar relación entre Grecia y Turquía. Así que nada, hoy en Memorias de Pez, izamos las velas y levantamos el ancla para surcar las aguas del Egeo. Hablar de Grecia y Turquía es adentrarse en un mundo de historia, imperios y poder. Y es que sin duda, ambos países son un destino que despierta la curiosidad de cualquier viajero. Ahora, para disfrutar plenamente de esa experiencia, necesitas algo más que tu pasaporte, necesitas una conexión fiable. Y es que viajar al extranjero puede ser una aventura increíble, pero a menudo viene acompañado de pequeños inconvenientes. Buscar wifi público, comprar una SIM local en un idioma que no entiendes, o preocuparte por los elevados costos del roaming. Todos hemos estado ahí, ¿verdad? Pues os traemos una solución, Saily. Saily es una app de eSIM que cambia la forma en la que viajas. Una vez que descargas la app y configuras tu eSIM, estarás listo para conectarte en más de 180 países, sin preocuparte por cambiar de SIM cada vez que cruzas una frontera. ¿Vas a ir a Atenas y después a Estambul? Pues si planeas visitar varios países en un solo viaje, con los planes globales y regionales puedes moverte sin interrupciones. Otra de las grandes ventajas de Saily es que elimina las largas esperas en aeropuertos para conseguir una SIM local. Descargas la app antes de viajar, eliges el plan que necesitas y listo. Tu conexión está garantizada desde el momento en que aterrizas. Otra razón para elegir Saily es que sus planes son mucho más asequibles que las tarifas de roaming tradicionales. Y lo mejor, ya no tienes que preocuparte por quedarte sin conexión en momentos cruciales, cuando buscas direcciones o compartir tus aventuras en el Partenón o en la Mezquita Azul. Con Saily siempre estarás conectado sin importar dónde te lleve tu curiosidad. No más búsquedas interminables de wifi público. Por cierto, su soporte es 24/7 y está siempre disponible para resolver cualquier problema. Y en caso de que tu dispositivo no sea compatible, te ofrecen un reembolso completo. Si estás planeando tu próximo viaje, ahora es el momento perfecto para probar Saily. Descarga la app y utiliza mi código para obtener un descuento exclusivo del 15% en tu plan de datos. El enlace está en la descripción y también lo tienes fijado en el primer comentario. Es hora de viajar sin límites. Y ahora sí, vamos con Grecia y Turquía. En primer lugar, debemos viajar al pasado, para comprender por qué dos países que en teoría son compañeros de equipo mantienen un conflicto como este. Como decía, la disputa entre ambos países tiene nombre propio, el mar Egeo, un tesoro geopolítico que ningún marinero sería capaz de ignorar. Si quisiéramos, podríamos remontarnos hasta la antigüedad clásica para hablar del mar Egeo como la fuente de conflictos que es, pero vamos mejor a quedarnos en el siglo XIX. Cuando Grecia lleva a cabo su proceso de independencia. Es en estos años cuando el país busca reconstruir su identidad, pero el nacionalismo griego se siente insatisfecho, por lo que crea la expresión de Gran Idea, un movimiento que buscaba la expansión griega hasta los límites del Imperio bizantino. Sus seguidores estaban a favor de incluir no solo la Grecia actual, sino también Chipre, Constantinopla, es decir, la ciudad de Estambul, o por supuesto todas las islas del Egeo, incluida Creta. Por otro lado, Turquía también tiene su propia doctrina a este respecto. Mavi Vatan, que se traduce como Patria Azul. Turquía juega en tres zonas marítimas, el Mar Negro, el Mar Egeo y el Mar Mediterráneo, por lo que considera que estas son su mejor herramienta de influencia, además de la mejor forma de acceder a recursos energéticos. En definitiva, busca ser una potencia marítima, considerando estas unas fronteras muy pero que muy importantes. Uno de los puntos señalados en nuestra historia es la guerra greco-turca, un conflicto derivado de la Primera Guerra Mundial que los griegos perdieron. De este conflicto nace lo que hoy conocemos como Turquía, la sucesora del Imperio Otomano. La guerra se finiquitó con el Tratado de Lausana. Aquí se definieron las fronteras entre Grecia y Turquía. También tenemos que subrayar que el tratado prohibía la militarización de las islas, un punto clave que se reafirmaría en el futuro con otros tratados. Por si fuera poco, este tratado también promovía un intercambio de población entre ambos países, lo que llevó a 1,6 millones de griegos a abandonar la península de Anatolia, mientras que 700.000 turcos griegos fueron forzados a vivir en Turquía.
En pocas palabras, este intercambio poblacional fue el origen de un sinfín de tensiones. Tras esta serie de cambios, podemos pisar el acelerador y ponernos el abrigo para dar la bienvenida a la Guerra Fría. En 1952, ambos países entran en la OTAN, fortaleciendo la posición atlantista frente al poder de los soviéticos en los Balcanes, el Bósforo y el Mar Mediterráneo. Para estos países, la entrada en la OTAN suponía que al menos formalmente se habían convertido en aliados. Sin embargo, y a pesar de que la posibilidad de conflicto abierto se redujo, no podemos hablar de una pareja felizmente casada. A pesar de lo que se firmó en el Tratado de Lausana, Grecia comenzó en esa misma década a militarizar algunas islas, incluso manteniéndolo en secreto. Los conflictos puntuales han ido surgiendo a lo largo de las últimas décadas, como el vivido en Nimia en 1995, en el que ambos países llevaron a cabo un tira y afloja por el control de dos islotes inhabitados. Aunque parezca poca cosa, pudo desencadenar un conflicto armado, pero la mediación de la OTAN salvó los muebles. También se han sucedido infiltraciones en el país contrario o violaciones del espacio aéreo. Uno de los últimos episodios reseñables que puede que recuerdes ocurrió en 2019, cuando un buque de exploración sísmica fue desplegado por Turquía en Castellorizo, lo que Grecia interpretó como un ataque a su soberanía. Ahora bien, ¿qué es lo que hace tan especial al mar Egeo? Pues la guerra en Ucrania ha dejado claro el valor estratégico de este pequeño mar. El Egeo es la puerta de entrada al Mar Negro, donde ya sabemos que nace el tráfico de cereales, esencial para la seguridad alimentaria de muchísimos países. Por si fuera poco, este mar también es una mina de recursos energéticos, pues se considera que albergaría unos 3 billones de metros cúbicos de gas y 1.700 millones de barriles de petróleo. En definitiva, hablamos de una disputa en la que está en juego el control del comercio y el acceso a recursos energéticos. Sin embargo, al abordar la pelea entre Grecia y Turquía, no nos podemos olvidar de la isla más importante, Chipre. Esta isla, la tercera más grande del Mediterráneo, es considerada la manzana de la discordia, pues es fruto de riñas entre superpotencias desde hace siglos. Por 300 años la isla formó parte del Imperio Otomano, pero luego fue ocupada por Reino Unido, hasta ser considerada una colonia británica. La isla consiguió su independencia en el 1960, con una constitución que es considerada única en el mundo, por ser un absoluto lío. El país llevó a cabo este proceso bajo la supervisión de Grecia, Turquía y el propio Reino Unido, que se convirtieron en los garantes de que se respetara la independencia y el territorio chipriota. Cuidado, que no hablamos de un tema menor. Estos países se reservaron el derecho a intervenir militarmente si se incumplía algún punto de los acuerdos. En Chipre conviven dos comunidades, una griega y una turca, las cuales empezaron a enfrentar entre sí a los pocos años, pero la complejísima constitución no acababa de funcionar, por lo que se propusieron una serie de cambios que buscaban derogar los acuerdos de partición. Sin embargo, estos eran rechazados por Turquía y por los turcochipriotas. La tensión aumentó y el norte del país inició un proceso en busca de una mayor autonomía, y también de la militarización. Es por ello que en 1964, solo 4 años después de su independencia, Naciones Unidas estableció la Línea Verde Militarizada. ¿Recuerdas lo que decía al principio de la doctrina griega de la gran idea? Pues en este punto nos vamos a enfocar en una palabra, la enosis, traducido como unión, que es como se denomina al movimiento greco-chipriota que busca la unión con Grecia. Siguiendo esta línea, en 1974, un golpe de estado consiguió tumbar al arzobispo Makarios III, primer dirigente de Chipre. El golpe lo llevó a cabo una junta militar en Atenas, quien colocó en el poder a Nikos Samson. Ante este desarrollo de los acontecimientos, Turquía decide invadir la isla con 30.000 soldados, con los que consigue controlar el 35% del territorio chipriota. La presión internacional consiguió que Makarios III recuperara el poder, pero el tercio norteño de la isla, el invadido por Turquía, ha permanecido desde entonces bajo los turcochipriotas, que crearon la República Turca del Norte de Chipre en 1983, un país que solo es reconocido por la propia Turquía. Desde entonces, la tensión sigue presente entre ambos lados de la isla, aunque la violencia no ha vuelto a alcanzar los niveles del pasado. Negociaciones a nivel internacional han buscado desde hace décadas el acercamiento entre ambas partes, algo que han logrado en cierta medida. De hecho, un plan de reunificación, impulsado por la ONU, fue aprobado por la parte norte, pero rechazado por hasta un 75% de los grecochipriotas, y es que estos consideraban que se daban excesivas concesiones a los turcos. Este no fue el último intento de reunificación, pero hasta ahora todos han fracasado.
Desde 2023, la esfera internacional es testigo de un acercamiento entre ambas partes, llegando al punto de que Erdogan, presidente de Turquía, visitó Atenas para reforzar la relación con sus vecinos. Las potencias han llevado a cabo acuerdos en distintos ámbitos, pero, sobre todo, se han centrado en la cuestión de la inmigración, llegando a colaborar en el propio Mar Egeo, ese escenario de 1000 conflictos, para controlar así el flujo migratorio. Un año después fue Mitsotakis, primer ministro griego, el que hizo las maletas y se plantó en Ankara para seguir firmando pactos con Erdogan. Pero ojo, tampoco nos hagamos ilusiones pensando que de aquí ha nacido una parejita feliz. La división de Chipre sigue provocando que salten chispas, además de que Turquía sigue peleando por ganar espacio en el Mar Egeo. Sin embargo, estas potencias han decidido mirar hacia otro lado y centrarse en aquellas carpetas políticas que no provoquen una trifulca entre ambos. Pero ahora es turno para ti. ¿Tú qué crees? ¿Terminarán convirtiéndose en aliados o acabarán llegando a las manos? Si te ha gustado el vídeo, recuerda que he lanzado con Fonseca del canal Solo Fonseca La Cumbre, una comunidad de geopolítica en la que también encontrarás un curso de geopolítica en el que hemos puesto todo nuestro esfuerzo y dedicación. Os dejo el link en la descripción. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.